Buen día, hermanos, ¿cómo les va? Bueno, vamos a arrancar el capítulo 11, que habla de la plenitud de Cristo. Vamos a orar pidiéndole al Señor que el Señor imparta de su sabiduría, que imparta de la luz de su Espíritu Santo para que podamos estar entendiendo, que podamos estar aplicando y podamos estar viviendo la palabra aprendida, para que podamos ser instrumentos útiles en sus manos. En el nombre de Jesús, amén, Señor, te lo pedimos. Bueno, acá el autor nos dice que tenemos una imagen parcial o incompleta de Jesús, que dependiendo del entorno cristiano donde hayamos crecido, nos vamos a ir formando con una imagen determinada de acuerdo a donde nos estemos desarrollando. Y nombra algunos. Por ejemplo, si te criaste en una iglesia evangélica de tradición puritana, es muy factible que tengas un fuerte énfasis en la santidad. Por lo tanto, la imagen que tengamos de Jesús va a ser la de un hombre virtuoso cuya misión fue salvarnos del pecado y ponernos altos estándares morales. Otro de los ejemplos, por ejemplo, si tu influencia teológica social fue la católica, quizás veas a Jesús como un benefactor que ayudaba a los pobres y luchaba contra la opresión social. Si te formaste, en cambio, en una iglesia carismática que destacaba la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo, posiblemente tengas la imagen de un Jesús milagroso, un Jesús que hacía milagros, que sanaba, que convertía el agua en vino. Pero bueno, ¿cuál de todas estas facetas es la que revela el verdadero Jesús? La iglesia, con todas sus diferentes ramas y expresiones, es la plenitud de Cristo. En Efesios 1:23 dice, la cual es su cuerpo, viene hablando de la iglesia, la plenitud de aquel que lo llena en todo. En Efesios 4, del 11 al 13, vemos que Dios constituye a la iglesia el ámbito propicio para el crecimiento de todo cristiano. No nos podemos cortar solos. La palabra dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para llevar a cabo la obra de Dios y edificar a la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en la fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Fíjense que habla en plural. La iglesia unida es la plenitud de Cristo para el mundo. En Juan 17:21, el Señor, en una oración intercesora aún para con nosotros, dice, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me mandaste. La iglesia unida es un testimonio. ¿Queremos saciar todas nuestras necesidades? No dejemos de congregarnos. Ahí está la clave, ahí está la familia. Marcos 10, del 29 al 30, dice, les aseguro que todo aquel que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o bienes, por mí, por mi causa, y por la buena noticia, recibirá a cambio 100 veces más el número de casas, de hermanos, de hermanas, madres, hijos y bienes, junto con persecución. Y en el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna. En la iglesia estamos seguros, es nuestro lugar seguro, es nuestra familia. ¿Cuántas veces, el domingo pasado, los chicos de Entre Ríos vinieron y se quedaron con el auto y ahí Coco llamó y bueno, nosotros los fuimos a buscar y los acercamos y la iglesia les dio hospedaje. O sea, eso es iglesia, eso es familia, eso es sentido de familia. La iglesia es quien cubre muchas veces muchas necesidades en todo tiempo. Donde estemos creciendo es lo que va a influenciar nuestro comportamiento, ya sea en el ámbito familiar, lo más cercano, papá y mamá. En mi caso nada que ver porque yo no nací en
en un hogar cristiano, pero bueno, el Señor me fue buscando y me encontró. O en la iglesia. Debemos aprender de los errores u omisiones del pasado y mejorar y crecer para que podamos dejarles a nuestras próximas generaciones un legado mucho más elevado de conocimiento de nuestro Señor Jesús. Cada generación está llamada a protagonizar su propio rompimiento, a romper con cosas que nos trababan y poder darles más vía libre a las generaciones futuras. Dice que el Señor abra nuestros ojos espirituales y los de nuestros hijos para que podamos discernir los puntos ciegos. El autor habla de puntos ciegos. ¿Cuáles son esos puntos ciegos? Hoy en día hay un montón de cosas que no vemos y que están para pulirse, están para mejorar. Para que podamos mejorar cada día hasta que el Señor vuelva. El techo que les dejamos a esta generación debe ser el piso. Y a mí me encanta un salmo que es el 127:4 y me encanta como le dice la Reina Valera, como saetas, como flechas en mano de valientes, la NTV dice en mano de soldados, así son los hijos habidos en la juventud. Salen propulsados, la flecha se estira y sale con fuerza, sale mucho más allá de lo que nosotros pudimos haber llegado. Y bueno, el objetivo nuestro es eso, es impulsar a las nuevas generaciones para que sigan creciendo, sigamos creciendo en el conocimiento de Cristo. ¿Y cómo distinguimos esos puntos ciegos? Principalmente a la luz de la palabra, leyendo, estudiando, meditándola bajo la revelación del Espíritu Santo, bajo el discernimiento de su Espíritu, teniendo celo, celo santo. Acá el autor nombra el ejemplo del rey Josías, dice que volvió a celebrar la Pascua, el celo por las escrituras. Cuando él se encontró con todo eso, dijo, ¿cómo no? Y el autor dice, no, es imposible pensar que David, que Salomón, pero bueno, fue quedando como muchas veces a nosotros se nos van quedando cosas que vamos olvidando, beneficios que vamos olvidando y nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor, de dónde nos rescató. Bueno, a esta gente también. Y dice que no hubo otro rey como Josías en el pueblo de Israel. Este celo nos tiene que conducir al amor, sin egos, sin orgullos. Abrirnos al Espíritu Santo y muchas veces a romper estas estructuras denominacionales o eclesiásticas para que el Espíritu Santo obre con libertad y se mueva. No hay que romper lo religioso. ¿Para qué? Justamente para edificar a la iglesia, para parecernos más a Jesús, para determinarnos a poner por obra todo lo que el Espíritu Santo nos revele. En Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Acá el autor nos nombra a Richard Foster. Dice que en su libro Ríos de Agua Viva, en un potencial fluir del Espíritu Santo, Dios le muestra que Él distingue 6 ríos de la vida espiritual, que por mucho tiempo fluyeron por distintos cauces y distintas denominaciones, podríamos decir. Y que gracias al Señor se están volviendo a unir esos cauces. Dice que son 6. El primero es el de la tradición contemplativa, que es una corriente que enfatiza la vida devocional, la oración, la práctica de la presencia de Dios. Otra de las corrientes es la tradición de la santidad, que enfatiza, como vimos antes, en la pureza moral y en la vida virtuosa. Otra de las corrientes es la tradición carismática, la que enfatiza la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo y el desarrollo de los dones. Otra de las corrientes es la tradición de la justicia social, la carismática habíamos dicho antes.
No, la carismática era la 3. La de la justicia social es la que enfatiza el amor al prójimo, pero en acción, no solo de dicho. La quinta es la tradición evangélica, que es la que enfatiza la vida centrada en la palabra, en la predicación del evangelio y en la iniciativa misionera. Y la sexta, la tradición de la encarnación. Esta corriente enfatiza la presencia de Dios en la vida cotidiana y la influencia que debe tener la Iglesia en la sociedad. Bueno, este autor culmina con que todas las tradiciones, que las vimos antes también y ahora las 6 detalladas, y que son características de diferentes iglesias y denominaciones, Dios las está juntando, como dijimos antes, en un mismo cauce, a través de un movimiento del Espíritu Santo, haciendo que su iglesia, que es una iglesia, y Cristo va a venir por una iglesia, pueda vivir todas estas características de manera complementaria. Porque vimos el domingo, en la reunión, el pastor Emma nos recordaba el lema del año 13, que no somos de este mundo, pero estamos en el mundo para transformar al mundo. O sea que la plenitud de Cristo está en una iglesia que se mueve en amor al prójimo, que se mueve en la predicación del Evangelio, que se mueve en el mover del Espíritu y disfruta de todas esas cosas para crecer en un cuerpo fortalecidos, pero para anunciar a Jesucristo y que nadie se pierda. Bueno, esa es la clase de hoy. Es un video muy cortito, a diferencia del anterior, pero bueno, es una palabra muy práctica. Los animo a que, como decía Pablo, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque en el cuerpo fluye la vida de nuestro Señor. Así que vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, la honra, la alabanza. Gracias, Señor, porque vos sos la cabeza. Señor, gracias porque somos tu cuerpo. Gracias, Señor, porque a través nuestro, Señor, vos te podés manifestar al mundo. Gracias, Señor, porque nos das discernimiento, Señor, y nos das la revelación de tu Espíritu Santo para poder, Señor, impactar al mundo, Señor, para que a través de nuestro testimonio, Señor, podamos, Señor, mostrar tu amor, mostrar tu servicio, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendecinos, Señor, ayúdanos, mostranos, Señor, dónde nos querés haciendo las obras que vos tenés de antemano para que nosotros andemos en ellas. Y, Señor, que tu presencia, Señor, y tu Espíritu Santo nos vayan abriendo camino, nos vayan mostrando, nos vayan guiando, Señor, y nos vayan formando, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Amén y amén. Bueno, les dejo para que hagan el ejercicio espiritual y les voy a pasar también la tarea que me tienen que presentar, que les queda ya poquito como para ir poniéndose al día y presentando todo lo que deben. Bueno, bendiciones.